Sean muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro servicio informativo, edición especial el día de hoy que vamos a estar hablando con el señor Mario Paz Castaing. Él es analista político y nos va a estar hablando principalmente sobre lo que tiene que ver con la jubilación de los parlamentarios. Señor Castaing, ¿cómo está? Muy buenas. Estamos en un muy buen momento para hablar de estos temas que hacen a la seguridad social, que es un tema complejo y bastante no puesto sobre la mesa de la discusión y en los análisis de la dirigencia política de este país. Es un derecho humano por excelencia la seguridad social que incluye la salud y la jubilación. Por eso quiero entrar primero al análisis general para ir después a lo particular. Acá partimos de un sistema de seguridad social que no existe. No existe un sistema de seguridad social único que debería ser el contemplado para tener una seguridad social que funcione para todos. Tenemos un sistema privado, que es el IPS, que es el mayor de todos, entre paréntesis, porque tiene una configuración de aportes que lo hace hasta el momento sustentable. No sabemos en el futuro, pero por lo menos hasta el momento es sustentable. Que tampoco representa toda la incorporación del sector privado, porque apenas está alcanzando un 10 o un 12% de la población económicamente activa. Si vamos a las jubilaciones en general, para no desviarnos tanto del tema, tendríamos que tener un sistema que armonice la legislación de trabajo, porque finalmente la seguridad social es un componente, aunque hoy especializado, pero es un componente de la legislación de trabajo en nuestro país. El sector público está con la caja fiscal. La caja fiscal tiene sectores no contributivos, que son las fuerzas militares y las fuerzas policiales. No contribuyen, pero se jubilan. Tenemos también en el sector privado jubilaciones de los docentes, por ejemplo, que se jubilan a los 45 años. Es cierto que con montos muy inferiores, casi irrisorios, pero dentro del sistema a la que la mayoría de la población laboral del país tiene que trabajar 30 años, 60 años de edad o 55 años y 25 años de servicio, entonces hay una desigualdad. Y esas desigualdades finalmente afectan e impactan en el sistema de seguridad social. Por eso cuando llegamos finalmente al tema de las jubilaciones de los parlamentarios que crean un sistema desigual, porque en el primer momento de esta legislación afectaba a 3 periodos parlamentarios, 15 años de aporte significaba eso. Luego se redujo a un solo periodo legislativo y viene la última modificación que está ahora sancionada y puesta a disposición del Poder Ejecutivo, donde se aumentó a 2 periodos legislativos, o sea, 10 años de contribución. Y sobre un monto realmente importante porque es el salario, remuneración, dieta, no es toda la dieta, pero es el salario, un salario importante que ganan los legisladores y crea por un tiempo mínimo y con una remuneración de tasa muy elevada, una situación de desigualdad y privilegio que no debería ser. ¿De qué porcentaje aproximadamente se habla en este proyecto de ley? Bueno, estamos hablando del porcentaje, no es el salario que percibe el legislador y con 10 años de antigüedad, o sea, con 2 periodos legislativos. Y recibe aproximadamente, recuerdo que más o menos el 70% un porcentaje muy elevado, puede que me esté equivocando en algún mínimo de la tasa, porque la ley todavía no fue promulgada. De lo que percibe efectivamente a los 10 años. Por supuesto que si tienen un periodo más o 2 periodos más, recibe el 100%. Pero lo reciben en una situación que no es, vamos a decir, la normal y habitual y ordinaria, la que recibe la mayor población laboral del país. Bueno, y esa desproporción entre lo que el sector público recibe
en algunos casos en forma de privilegio. No solamente en jubilación, también en salud. Tenemos los seguros privados de salud, no solo del Congreso, también del Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Los sistemas que aportan al Poder Judicial. O sea, son situaciones que no son contempladas en un sistema único que funcione y armonice la legislación laboral con la legislación pública con la legislación laboral privada. Y así tenemos que un trabajador público a los 2 años tiene una estabilidad especial en el trabajo, no puede ser despedido sin un sumario administrativo. En cambio, un trabajador privado tiene 9 años y medio que esperar para adquirir esa estabilidad especial. Bueno, esa desproporción y esa desigualdad es la que hay que rectificar, armonizar, respetando las características, por supuesto, y las especificidades de una carrera pública, que no es lo mismo que una carrera privada, así como también en el sector privado hay rangos salariales y de ocupación efectiva en los puestos de trabajo que tienen diferenciaciones por la categoría, la calificación mayor o menor del trabajador. Bueno, entonces, llama fundamentalmente a la reflexión estas jubilaciones de privilegio que no le hacen bien al país porque finalmente la pagamos todos. Nos pagamos todos los que contribuimos al sostenimiento del Estado, con el pago de nuestros impuestos, nuestras tasas, contribuciones, etcétera, etcétera. Todo el régimen tributario. En este sentido, entonces, es importante, y yo leí, ojalá se lleve a cabo las objeciones que va a plantear el Poder Ejecutivo desde el Ministerio de Hacienda, la titular de ese ministerio ha manifestado que se opondrá y objetará la ley sancionada, con lo cual volverá al Congreso y entonces espero que haya un ambiente incluso de cambio, incluso hay varios legisladores que hoy están renunciando a los seguros médicos privados importantes. Acá tendría que estar todo este sector de trabajo, tanto público como privado, fundamentalmente organizado en una o dos cajas importantes. Una es IPS. ¿Por qué no todos contribuyen al IPS? ¿Por qué no todos se incorporan a ese sistema? Fortalecen el sistema de IPS. O si no, se crea un sistema. Yo cuando en mi mandato constitucional de senador del 98 al 2003, preparé un proyecto en colaboración con expertos de la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Interamericano de Desarrollo, donde creamos el Sistema Paraguayo de Seguridad Social. Ese sistema trataba en lo posible de unificar, claro que con un criterio distinto a un sistema mixto de capitalización y solidaridad, o solidaridad y capitalización individual, que permitía el fortalecimiento del sistema de salud y de prestación de jubilaciones. Bueno, estos son algunos de los mecanismos que pueden ir afrontando y resolviendo un tema tan complejo, tan difícil, pero que tiene que tener un tratamiento lo mayor armónicamente posible para no crear diferenciaciones, para no crear desigualdades y fundamentalmente privilegios innecesarios. ¿Por qué le parece que los parlamentarios toman esta decisión de aprobar y de presentar incluso este proyecto de jubilaciones VIP? Bueno, en primer lugar porque ya venía esto. Esto viene de arrastre de hace por lo menos 25 o 30 años. Les comentaba al principio que en el primer momento de esta ley eran 3 periodos. Y después disminuía el porcentaje en un segundo periodo y el que tenía un solo periodo no percibía absolutamente nada. Luego se corrigió este sistema, fue revisado y se redujo el porcentaje mínimo de retiro, pero finalmente de jubilación efectiva, con un solo periodo. No por el 100%, pero sí con un porcentaje importante. Y ahora, en esta última versión legislativa, se aumenta a 2 periodos la antigüedad para recibir un porcentaje importante de jubilación. Y bueno, son las cosas que a veces no se comprende y que generan rechazo, pero deberían ser los partidos políticos que realmente ponen sus representantes en el Congreso los que deberían analizar y canalizar como intermediarios entre la ciudadanía y los poderes públicos
la revisión de estos temas, porque finalmente esta es una situación que a la larga o a la corta la termina pagando toda la ciudadanía. Justamente sobre ese punto, ¿le parece que es financieramente sostenible este proyecto de ley? Hasta el momento sí. La caja parlamentaria no es una caja deficitaria según los informes estadísticos que mencionan los representantes de esa caja. Yo fui aportante en el ciclo que yo estuve ahí, pero yo retiré mis haberes y no tengo ningún vínculo con la caja hoy día, ¿no? Pero de los informes estadísticos que uno lee por la información de comunicación masiva, aparentemente está todavía estable, pero no significa eso que mañana, si hay una administración que es dispendiosa, podría con tan poco aporte convertirse en un problema. Pero esto podría tener un impacto en el fisco en caso de que haya un déficit Y en sí, esa porque caja. está conectada y está administrada por IPS esa caja. Entonces, de alguna manera siempre va a impactar cuando las cajas, hasta la caja. ¿Cuántas veces se ha modificado la caja bancaria? ¿Cuántas veces se ha acudido a los auxilios de esa caja para salvarla? Y no sé si se ha salvado, todavía creo que anda con problemas. Es una caja particular que recibió auxilios del Estado. Entonces, por citar un ejemplo, no estoy haciendo un juicio de valor sobre los bancarios, por favor, no quiero que se entienda eso, pero sí para tener el ejemplo de que cuando la caja es un problema, su desestabilización, el desequilibrio o el estado de insolvencia, entonces se convierte en un problema que acuden a las instancias del Congreso para tener una solución legislativa que implica finalmente una solución fiscal que la pagamos todos los paraguayos. Porque finalmente estamos hablando de una caja que tiene un número pequeño. Sí, claro, de contribuyentes y que los márgenes son muy limitados. Entonces podría tener es arriesgada, es arriesgada. Es decir, el fisco podría llegar a tomar... Podría llegar, hoy día no es así, eso es también, pero de todos modos, los privilegios motivan rechazo, generan situaciones de colisión de intereses, enfrentamientos innecesarios. Habría que ir a un sistema donde todos aportemos en mayor o menor medida y tengamos un sistema, uno o dos sistemas que generen armonización de la legislación en esta materia de seguridad social, tanto para la salud como para la jubilación, y entonces andaríamos más en equilibrio con el principio de igualdad que está sustentado en la Constitución paraguaya. En su opinión, justamente sobre ese punto, ¿cómo deberían aportar los legisladores considerando el importante monto? Y lo ideal sería que aporten como aporta IPS, o sea, el 9% que le corresponde y el 13%, el 16,5% al empleador, que en este caso sería el Estado. ¿Le parece que este proyecto de ley no será promulgado? Por lo que le escuché decir y leí en los medios, a la ministra de Hacienda aparentemente sería objetado por el Poder Ejecutivo. Justamente, y cambiando un poco también de tema, ¿cómo ve la conformación para los próximos 5 años en lo que tiene que ver con los distintos 3 poderes? Y es un tema interesante, importante. El Poder Ejecutivo va a entrar con sus nuevas autoridades el 15 de agosto. El Congreso acaba de elegir sus autoridades y ha incorporado los nuevos legisladores hace 2 días. El 1 de julio en realidad, el domingo, pero efectivamente desde el lunes. O sea, hace 2 o 3 días que estamos con legisladores en operación, en ejecución de sus tareas operativas. Y bueno, lo que se ha presentado no es justamente sino parte de un gran embrollo, digo yo, un gran enredo, una gran confusión política que arranca de los atropellos a la Constitución, generada por esa ambición desmedida de poder que algunos políticos tienen y que no es solo de ahora, viene ya de hace 15, 20 años con el famoso tema de la reelección y que parece que se acaba la vida para un político. Dice la muerte política, no hay ninguna muerte política. Una senaduría vitalicia, que es el lugar natural de un expresidente, tiene las mismas funciones en cuanto puede presentar un proyecto de ley, en cuanto puede influir políticamente en el Congreso. Lo único que nos hace es votar.
tiene inmunidades, o sea, tiene la protección legislativa de las inmunidades, en fin, y puede incluso hacer actividad político-partidaria, puede tranquilamente encabezar el partido político, o sea que hay mucha distorsión en el lenguaje, hay mucha confusión en las categorizaciones y en las figuras que realmente le hacen mal a la República, porque no bien empezamos un mandato constitucional, estamos enfrentando. Va a ser incorporado el expresidente Duarte Frutos, va a ser incorporado el presidente Horacio Cartes, no pueden ser, sí pueden ser. Esto le afectará a la gobernabilidad del presidente electo. Bueno, ¿por qué tendríamos que entrar en estas complejas situaciones sino por una sola cuestión? Por esa ambición de poder obsesiva que le ha hecho mucho mal a las instituciones democráticas de nuestro país. Es algo que sin duda podría afectar la imagen de nuestro país. Claro, desde luego que cuando se trata de estos temas, lo primero que se piensa en el extranjero es la seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica está en entredicho cuando el que tendría que resolver estos conflictos, que es el Poder Judicial, tampoco se muestra independiente, tampoco se muestra con una sólida estructura capaz de ser ajeno, mejor dicho, a los conflictos políticos partidarios. Al contrario, el poder de turno sabe de esa debilidad del Poder Judicial, que es la pata renga de nuestra democracia, y entonces, consecuentemente, nuestra democracia también se vuelve inestable. Y aprovechando también, señor Sí. Castaing, que usted fue candidato para el Parlasur y para entender también cuáles son las funciones que tiene el Parlasur. Sí, bueno, el Parlasur fue creado hace exactamente 11 años, desde el 2007, como una caja de resonancia de los pueblos del Mercosur. O sea, la estructura del bloque regional contempla una estructura ejecutiva que manejan las cancillerías, los ministerios de economía, de producción, etc. Y en ese entorno de ejecutivo y burocrático se encerraron todas las gestiones, normas y consideraciones y políticas buenas o malas que se decidieron en el Mercosur. Entonces llegó un momento que se comprendió que hacía falta la voz ciudadana, la voz de los pueblos. Por eso se creó este Parlamento del Mercosur. Y el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur tiene en su artículo 4 24 numerales donde están descritas todas las facultades del Parlamento que si las cumplen a cabalidad deberían ser motivo de una preocupación y un trabajo permanente en defensa de los intereses de la región y de cada estado parte. En lo que refiere al Paraguay, la defensa de los intereses paraguayos a nivel del bloque y a nivel de nuestras relaciones bilaterales o multilaterales. ¿Cuántas personas integran el Parlamento? En el caso paraguayo, la representación es de 18 miembros. 18 miembros electos cada 5 años. Acaba de finalizar la elección. En esta última elección accedieron 10 representantes de la Asociación Nacional Republicana, un representante del Partido Liberal Radical Auténtico, 7 representantes, perdón, del Partido Liberal Radical Auténtico y 1 del Frente Guasú. Lo cual quiere decir que las minorías están un poco postergadas porque este sistema electoral nuestro, en lo que se refiere al control electoral, en lo que se refiere al sufragio mismo con las urnas electrónicas, en lo que se refiere al sistema de representación proporcional, es injusto para las minorías. Ya no puede haber tanta concentración de poder en los grandes partidos. Tendría que ser un poco más justo y distribuir un poco mejor la representación. ¿Cómo se podría lograr esa mejora? Y con modificando el sistema electoral. Es más, si nosotros queremos ir a una convención nacional constituyente, que se está hablando mucho de eso, no podemos ir con este sistema electoral. Tenemos que ir con un sistema de control diferente, no podemos más confiar en 3 representantes de los grandes partidos. Nosotros, desde nuestra nucleación política, que es Patria Querida, hablamos de un sorteo como carga pública, a fin de que los integrantes vayan y representen ese control de ese día de las elecciones. El sistema de sufragar y votar ese día a través de las urnas electrónicas que han demostrado que con la expedición de una boleta
controlan el voto y certifican el escrutinio público, que es lo que siempre se ha discutido de la urna electrónica. Podrá tener debilidades, no hay ningún sistema perfecto, pero de que es un sistema que garantiza mejor, con mayor dinamismo, con mayor brevedad en la ejecución de las elecciones, etcétera, etcétera, lo ha demostrado que lo es en todos los países que se ha aplicado el sistema. ¿Y cuál sería la instancia que puede llegar El a Congreso. impulsar? El Congreso tiene que sancionar una reforma electoral. Y es más, yo diría que ir a una convención nacional constituyente sin haber cambiado las reglas electorales es muy peligroso. ¿Y cómo vendría a ser esta nacional constituyente en caso de que se pueda dar en los próximos años? Tiene que haber una ley que dicta cómo se van a elegir a los convencionales constituyentes, en qué cantidad, cuál va a ser la duración de su mandato, etcétera, etcétera. Todas esas reglas son una ley especial que tiene que dictar el Congreso. ¿Qué punto le parece que debería modificarse en la Constitución? Y hay temas esenciales. Esto que es de la reforma política, que afecta a los poderes del Estado, que estamos por esa variedad que hablábamos hace unos instantes, de los problemas del Ejecutivo, del Congreso, etcétera, etcétera. Esto realmente merece una lectura y unos ajustes importantes, fundamentalmente la justicia, que también en cuanto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento, ver si se fusionan esos órganos o no, o si uno de los dos está de más, o construir una sala o un tribunal constitucional aparte de la Corte. En fin, esos son los grandes temas que podrían ser abordados en una constituyente acotada, o sea, se limitaba a estos temas, no abrir un abanico, porque entonces uno abre una caja de Pandora. Sabe lo que entra, pero no sabe lo que sale. Entonces, dentro de esa, y con un gran acuerdo previo, por lo menos en los temas, y después los mecanismos y las propuestas de cómo van a ser abordados esos temas, por supuesto que se debatirán en la convención, pero por lo menos ponerse de acuerdo que esos temas, como los que señalo y algunos más que por ahí se me está escapando en este momento, que también es importante probablemente incorporarlo, serían parte de un acuerdo social y político con los sectores de mayor representación que tengan en la sociedad y de ahí poder ir con las seguridades del caso hacia una convención nacional constituyente. ¿Cuáles diría que son los puntos fuertes que no necesitan de un cambio en la Constitución? Y la parte dogmática, la Constitución tiene dos grandes partes, la parte dogmática y la parte orgánica. Los cambios tienen que ser en la parte orgánica. La parte dogmática yo creo que nuestra Constitución no merece cambios. Bueno, señor Castaing, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio concedido. Bueno, muchas gracias. Con nosotros el analista político Mario Paz Castaing, quien nos hablaba sobre diversos temas del ámbito político. A todos muchas gracias por elegirnos y les invitamos a que continúen con la programación del Canal Pro.